El libro del profeta Isaías es uno de los libros más impactantes de la palabra de Dios. Isaías es un profeta al cual Dios llamó en tiempos muy difíciles porque la nación de Israel se había alejado de Dios. La nación de Israel andaba haciendo las cosas a su manera. No querían invocar al Señor, no le buscaban, los reyes estaban haciendo las cosas a su manera, el pueblo de la misma forma le daban la espalda a Dios y cada cual andaba como le parecía. Tan difícil era la situación del pueblo de Israel en tiempos del profeta, que si comenzamos a leer el libro, desde el primer texto bíblico encontramos a Dios hablando a través del profeta y señalándole a Israel su situación espiritual. En el versículo 2 del capítulo 1 dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Esto es como tratando de dar asombro, tratando de poder reflejar lo increíble que era la situación de Israel, lo increíble que era su comportamiento y lo que estaban haciendo durante aquellos días. Escuchen cielos, oíd tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y si usted sigue leyendo el capítulo 1, se va a encontrar un mensaje muy duro de parte de Dios para un pueblo que había olvidado el camino, se había desviado de la senda correcta y no querían buscarle. Así que, mis hermanos, el profeta Isaías está enfrentando un momento muy difícil, ocupado en señalar el pecado del pueblo. Pero cuando llegamos al capítulo 6, Isaías nos dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías dice: tuve una visión, vi la gloria de Dios. Yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. A Isaías le es dada el gran privilegio de poder mirar con sus propios ojos la gloria de Dios. Isaías nos cuenta que encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas volaban. Vemos aquí que los serafines tenían 6 alas y con 2 volaban, pero las otras 4 alas las ocupaban en cubrir sus ojos, en cubrir su cuerpo. Y a veces nos preguntamos por qué cubrían su rostro, y es porque estos serafines, a pesar de su rectitud, a pesar de que si estaban allí era porque habían sido obedientes a Dios, a pesar de todo esto, ellos no se sentían dignos de ver la gloria de Dios. En el versículo 3 dice que uno a otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Hermanos, constantemente estos serafines glorificaban a Dios y declaraban la santidad de nuestro Dios. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de que Dios es perfecto, de que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Él es un Dios completamente perfecto, Él es un Dios santo, Él es un Dios maravilloso, y aquellos serafines daban a conocer su santidad, daban a conocer su gloria. Isaías miraba que los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenaba de humo. Aquella situación, aquella experiencia era maravillosa, y cuando el profeta se da cuenta que está delante del Dios Santo, él reacciona. Fue como una revelación a su propio interior. Isaías también miró su imperfección. Se dio cuenta que no solamente la nación de Israel andaba mal, sino que también él tenía cosas que arreglar. Y por eso, estando delante de Dios, dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En este momento, delante de la santidad de Dios,
Isaías se da cuenta de lo que es. Isaías reconoce que tiene labios inmundos. ¿Qué son labios inmundos? Podríamos decir que son malas palabras, que son frases que no agradan a Dios, que son palabras pecaminosas, palabras hasta de doble sentido, que en ningún momento tienen que ver con el Dios Santo a quien servimos y a quien glorificamos. Isaías, que se había dedicado durante años a estar señalando el pecado de Israel, se encuentra con su propia debilidad y con su propio pecado. ¿Saben, hermanos, a cuántos cristianos le pasa lo mismo? Porque son cristianos y porque van a la iglesia ya se sienten que son diferentes a los demás. ¿A cuántos predicadores todavía, con más razón? Ellos están en el púlpito y se suben a enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y entonces señalamos los pecados del pueblo, su indiferencia y tantas cosas más, sin darnos cuenta que también en nuestra vida pueden haber situaciones que no están bien. Y no estoy diciendo que está mal señalar el pecado y las cosas que están mal y que hay que arreglar en el pueblo de Dios, porque el mismo Isaías, a pesar de su condición, aquí en el versículo 5 del capítulo 6, ya en los capítulos anteriores, Isaías había confrontado al pueblo de Israel con su pecado, porque así el Señor se lo había pedido. Pero Dios también quería confrontar al profeta, de la misma manera que quiere confrontarme a mí, de la misma manera que te quiere confrontar a ti. La vida cristiana, la vida victoriosa consiste en poder analizarnos día tras día y velar para poder andar bien delante del Señor. Cada día que venimos al Señor hay una frase que dice en la oración modelo: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, esta es una oración modelo para orar delante de Dios cada día. No es que vamos a repetir el Padre Nuestro, pero es un modelo de oración de lo cual ya he hablado en ocasiones anteriores. La idea es que cada día podamos venir ante el Señor y reconocer nuestras faltas y pedirle al Señor que nos perdone. El salmista decía: líbrame de los pecados ocultos. En otras palabras, tenemos que analizar nuestra vida. Una de las peores cosas que un cristiano puede hacer es señalar a los demás y hablar contra los demás, cuando ni siquiera él se está revisando y analizando a sí mismo. Porque, mis hermanos, en un juicio ninguno se va a librar de la realidad de que hay cosas que tiene que arreglar y que poner en orden. Sin embargo, cuando entramos a la presencia de Dios, somos, hermanos, expuestos a nuestras propias debilidades y errores, no para que nos sintamos así como desechados de Dios, no tanto para que podamos decir: wow, estoy tan mal que no merezco el perdón de Dios, no para llegar a ese extremo, pero sí para reconocer nuestro pecado y pedirle a Dios con todo el corazón que limpie nuestra vida. Isaías así lo hizo. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mis labios, sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, pero no solo tu culpa es quitada, el limpio tu pecado. En otras palabras, estás siendo transformado y tu manera de hablar ya no será un problema. Hay personas que son conscientes de su pecado, no es que no lo sean, pero lo han aceptado porque dicen: yo soy así, o no he podido cambiar. Ay, pastor, me lo he propuesto 1000 veces y sigo con esta manera de ser, pero yo te doy la clave. Te comparto el secreto de Isaías. Cuando oras a Dios con todo tu corazón y con toda tu pasión y entras a su presencia y miras su gloria, el Señor limpiará tu pecado, quitará tu pecado, lo borrará. De tal manera que tu corazón será transformado y tu manera de ser será transformada. Pero esto solamente es posible en su presencia.
Aquí en la tierra no hay nada que puedas hacer, no hay nada de lo cual te puedas tomar para arreglar tus malos comportamientos, tus malos hábitos y tus imperfecciones. Pero cuando subes a la presencia de Dios y le adoras, cuando estás delante de Él, su misma presencia te rodea y te abraza y va transformando tu corazón. Y aquello que no pudiste lograr con esfuerzos increíbles, lo logras entrando a su presencia. Y eso fue lo que le pasó a Isaías. Vio la gloria de Dios, reconoció su pecado y fue limpio de su pecado. En el versículo 8, para terminar esta hermosa meditación, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando Isaías estuvo limpio, cuando estuvo como Dios deseaba, Dios le preguntó: ¿a quién enviaré? Y el profeta dijo: heme aquí, envíame a mí. Isaías no dijo: heme aquí, envíame a mí, solo porque quería ir, porque tenía ese deseo, sino porque ya estaba listo. Estaba listo por varias razones: porque Dios lo había llamado, porque entraba a la presencia de Dios, o sea, dedicaba tiempo a la oración, porque había visto su gloria y porque había sido limpio de su pecado. Ya aquel pecado no sería algo que le iba a afectar en el futuro. Cuando no solucionamos las cosas personales, las cosas que arrastramos, y comenzamos a servirle a Dios, con el tiempo esas cosas van a salir a la luz. La gente sospecha de que tienes algo que no está bien, de que hay algo en ti que no está funcionando. Nadie lo entiende, pero es lo que transmites. Es por eso que antes de decir: heme aquí, envíame a mí, debemos ser limpios, debemos ser transformados, debemos ser cambiados. Si en tu corazón hay rencor, si en tu corazón hay soberbia, Dios no quiera, y te sientes más que los demás, y dices que por eso me ha llamado Dios. Dios no nos llama por eso, Dios nos llama porque a Él le plació. Y entre más humilde y entre más gloria le des a Él, más verás su gloria. Entre más conscientes estemos de que no somos nosotros, es Él en nosotros, más vamos a ver su gloria. Si por tantos años hemos servido a Dios, no ha sido por nuestra perfección, ha sido por su gracia y por su misericordia. Así que, mis hermanos, si hay cosas que hay que arreglar, es bueno hacerlo antes, porque en el momento que le empieces a servir a Dios, si tu vida no está bien, esas cosas te van a estorbar. Y yo no les digo que no lo hagan, ni les estoy desmotivando para no servir a Dios. Hay que servirle a Dios. Qué bendición tiene un pastor cuando hay personas que están ahí listas para servirle al Señor. Pero es muy importante que practiquemos y que experimentemos estas 4 cosas. Número 1, conocemos a Dios. Lo conocemos. Yo no puedo dar a conocer a un Dios que no conozco. Necesito un encuentro con Dios. Número 2, entrar a su presencia. Isaías entraba a su presencia y en una de esas él vio la gloria de Dios. Tenemos que ser personas de oración. Número 3, tenemos que ser conscientes de la gloria de Dios y de su santidad. Él es un Dios santo, santo, santo. Y por último, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre nuestro pecado, poderlo declarar, podernos arrepentir delante de Él con todo el corazón y permitirle a Él que toque nuestra vida para que quite ese pecado, para que quite esa manera de hablar, para que quite esa manera de doble sentido, para que quite todas esas situaciones que te van a estorbar. No solamente ahora, te van a estorbar toda la vida hasta que las venzas. Y lo mejor es, entre más rápido mejor. Consagra tu vida a Dios, consagra tus labios, consagra tus prácticas, consagra tu cada día, consagra tu dinero, consagra la manera como te sientes, consagra todo a Dios. Y Dios te perfeccionará, limpiará tu pecado y estarás listo para servirle a Él. Yo quiero orar en este día, quiero decirle a Dios que te bendiga. En el nombre de Jesús, Padre, te doy la gloria y la honra. Y te ruego, Señor, que manifiestes tu gloria y que nos bendigas. Y que, Señor, nos permitas reconocer nuestras faltas y acudir a ti en busca de perdón para ser limpios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo mucho en el amor del Señor. Dios me los bendiga. Doy gloria a Dios. Vamos hacia adelante. Jesucristo es el Señor.
Amén.